Dice que no serás cola, sino que cabeza. Estarás siempre arriba y no abajo. Serás próspero en tus entradas y en tus salidas, en el campo y en la ciudad. En todos lugares vas a ser próspero. Cuando nosotros pecamos es porque alguna de esos pecados cometimos. Yo reconozco mi debilidad y al reconocer mi debilidad, el Señor ha dejado una fuente de misericordia. ¿Cuál es la fuente de la misericordia? El sacramento de la reconciliación. Cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación, bendiciones me alcanzan a mí, las hago mías y empiezo a vivir una vida de gracia ante Dios. 26 vamos a ver que nos va a hablar de las primicias del ganado, del campo, de las cosechas, las primicias. Había otro tipo de diezmo que el diezmante hacía cuando daba, pero eso ocurría cada 3 años. El diezmo se daba siempre, en cada cosecha, pero este diezmo era un diezmo especial porque ocurría cada 3 años y el que diezmaba hacía algo distinto y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de las primicias que usted encuentra? Vimos que ellos traían las primicias al templo, se las daban al sacerdote, pero en esto hay una diferencia. Primeramente, que es cada 3 años. Estas primicias las recoge y las trae al templo, se las entrega al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote las recibe, pero a continuación el donante, el diezmante, hace algo diferente. Hace una oración. Eso es lo diferente. Fíjense que no es el sacerdote que va a hacer la oración en este caso, sino que es el diezmante, el que está diezmando. Hace la oración a Dios, eleva sus manos hacia el cielo en el templo y empieza a hacer esa oración. Yo creo que esa es una oración de agradecimiento, ¿verdad? Primeramente por la gran hazaña que Dios hizo con el pueblo de Israel, que los rescató de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Una gran hazaña, los ha traído hasta la tierra que les prometió. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Reconociendo que nuestro Dios es fiel, que pueden pasar 80 años, pero Él no se olvida de las promesas que Él nos hace a nosotros. Le está diciendo a ellos que Dios es fiel, que cumple con sus promesas, ¿verdad? Que esta oración la tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la tienen que hacer siempre? Vamos a ver por qué la tienen que hacer siempre. ¿Por qué Moisés le está diciendo que siempre tienen que hacer esa oración? Para que no se les olvide quién es Dios, porque nosotros solemos olvidarnos quién es Dios. A nosotros se nos olvida que Dios es el único proveedor que nosotros tenemos. Y cuando las cosas van bien y que todo es florecido en mi casa, que no me hace falta nada, a mí se me olvida quién es Dios. ¿Por qué se hace una sola misa en español? Porque muchos latinos, muchos hispanos se les ha olvidado quién es Dios. Para que no se los olvide que nosotros dependemos de Dios, que al que le damos honor, honra, gloria y alabanza es al Creador del cielo y la tierra, al omnipotente, al que lo puede todo. Que nosotros no dependemos ni de tu riqueza, ni de tu cuenta banco, ni del poder que tengas en el gobierno. No depende de eso. Nosotros dependemos de Dios, porque el día que nosotros nos vayamos de este mundo, de esta tierra, que abandonemos este cuerpo, solamente vas a estar tú y Dios enfrente de ti. Tus riquezas no te van a servir para nada. Entonces, eso es lo que Moisés está haciendo con el pueblo. No se les olvide. Y van a escoger unas piedras y las van a pintar de blanco, ¿verdad? Para hacer un altar, y allí sobre ese altar van a hacer sacrificios para Dios. Entonces, pero también le está diciendo que escribirás en esas piedras todas las palabras de esta ley. Grábalas bien. ¿Por qué esos mandamientos tenían que escribirse en piedra? Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo dice que ya no tienen que ser en piedra, sino que ¿a dónde? En el corazón. ¿Ve cómo se cambia? Por eso que el mensaje de Jesucristo llena más, penetra más y es más fácil de entenderlo.
Pero si esas leyes están en mi corazón, yo sé que está dentro de mí y entonces yo estoy más llamado por medio del amor de cumplir esos mandamientos. Ya no se convierten en una obligación, ¿verdad?, de llevarlas a cabo, sino que yo las cumplo por amor. 2 Corintios 3:3. Cada uno de nosotros somos cartas de Cristo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Palabra de Dios. Entonces, nosotros somos cartas escritas, ¿verdad?, de Cristo. Redactadas, mira qué lindo, redactadas por los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles inmediatamente que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron ellos después de que salieron de Pentecostés? ¿Cuál fue el segundo paso que ellos dieron? ¿Y cuántos dice el Hecho de los Apóstoles? ¿Cuántas personas se convirtieron con la primer prédica de Pedro? ¿Quién redactó la carta de Cristo en los corazones de estos 3,000 personas? Pedro, porque Pedro fue el que predicó y al recibir la predicación se convirtieron 3,000 personas, pero porque él predicó, ¿qué predicó Pedro? La buena nueva, el evangelio, a ese Cristo que ustedes condenaron a muerte, hoy ha resucitado y ahora se ha convertido en el Salvador del mundo entero, ¿verdad? Tenemos vida y vida en abundancia en Él. Entonces estas personas se convierten al escuchar la predicación de Pedro, ¿verdad? Y entonces Pedro se convierte en un redactor de la carta de Cristo a estas 3,000 personas. Y esas fueron las primeras. Y después dice Hechos de los Apóstoles, sigue hablando que se iban agregando más y más y más. Son cartas redactadas por los apóstoles. En este caso ya no son los apóstoles, son los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todos aquellos predicadores que se convierten. Y lo dice también el profeta Joel en el capítulo 3. Versículo 3 dice de que en aquellos tiempos se derramará el Espíritu Santo y todos los ancianos van a tener visiones. Los jóvenes van a profetizar. Escucha, Israel. Sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque hoy nosotros no callamos. A nosotros nos gusta la bulla. Pero aquí la palabra de Dios dice, calla y escucha, Israel. Tenemos que pagar los televisores, pagar los radios y escuchar a Dios. Porque si yo estoy escuchando al mundo, el mundo me está llegando a través de ¿qué? A través del internet, a través del YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Por eso que nosotros no progresamos en el amor de Dios. Entonces la música, el televisor, el internet y de YouTube y Facebook y todas esas cosas es aire que entra dentro de nosotros y no te va a dejar entrar a las aguas profundas de Dios. Allá depende de cada uno de nosotros si nosotros queremos ejercer el amor de Dios, si nosotros lo queremos vivir y lo queremos cumplir como debe de ser. Si ustedes se van a dar cuenta, porque el próximo capítulo que viene son las bendiciones y maldiciones, pero él hace más énfasis en las maldiciones que en las bendiciones. Porque él quiere, tú cuando vas a corregir a un hijo no le empiezas a decir, mira hijo, no vayas por allá porque te va a ir mal, no te metas por allá porque te va a ir mal, hijo, no, evita esto, evita el otro, evita esto, le vas diciendo todas las cosas malas que le pueden pasar. Entonces eso mismo es lo que Moisés está diciendo, pero a mí me encanta la forma como él está diciendo que lo tienen que hacer, ¿no? Este es como un juramento que el pueblo va a hacer. Fíjate que se van a dividir en dos grupos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el versículo 12, él empieza a numerar, ¿no? Estamos hablando de un pueblo más o menos de 1 millón de personas. Se va a dividir en dos grupos, 500,000 y 500,000. Un grupo va a ir al monte Garizim y el otro monte se va a ir al monte Ebal. Un grupo va a decir las maldiciones, mira qué lindo. Y eso es así lo manda la palabra. Un grupo, 500,000 personas, eso haber sido tremendo, ¿no? Porque un grupo va a decir las maldiciones
Y el otro grupo va a contestar, amén. Y según dice, de que así como se hacía de esta forma ahí, se hacían los salmos, se rezaban los salmos antes. La iglesia se dividía en dos grupos, entonces uno leía el salmo y el otro decían amén. Vamos a ver las bendiciones prometidas que Dios le va a hacer, que Moisés le va a recalcar al pueblo, que si ellos obedecen lo que acaba de leer acá, si ellos obedecen, se mantienen fieles, estas bendiciones que vienen a continuación en el capítulo 28, las van a recibir. O dice aquí, me encanta cómo va a decir aquí, si tú obedeces todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, las bendiciones estas te van a alcanzar. ¿Ustedes creen que estas bendiciones que acabamos de leer acá, las podemos recibir? Porque hay muchas personas que se alejan de Dios, porque no creen en estas bendiciones. Si Dios dice que estas bendiciones están para aquellos que cumplen sus mandamientos, entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Esforzarnos con todo lo que hay dentro de nosotros para cumplir estos mandamientos. Dice que no serás cola, sino que cabeza. Estarás siempre arriba y no abajo. Serás próspero en tus entradas y en tus salidas, en el campo y en la ciudad. En todos lugares vas a ser próspero. El llamado que Dios nos hace ahora a nosotros, ya este mensaje es para el pueblo de Israel que está por entrar, pero trayéndolo ya hacia nosotros, es un llamado que Dios nos hace hoy en el 2025, que reflexionemos y nos examinemos si hay algo en mi vida que yo no estoy haciendo bien. Si yo estoy cometiendo algún pecado de esto, yo tengo que corregirme y volver a estas bendiciones que el Señor. O sea, el viaje que tú tienes que hacer es de atrás hacia adelante y ponerte al día con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos una fuente de misericordia en la iglesia y la dejó nuestro Señor Jesucristo para esto. Cuando nosotros pecamos es porque alguna de estas maldiciones, de estos pecados cometimos. Y yo reconozco mi debilidad, y al reconocer mi debilidad, el Señor ha dejado una fuente de misericordia. ¿Cuál es la fuente de la misericordia? El sacramento de la reconciliación. Cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación, alcanzo estas bendiciones, me alcanzan a mí, las hago mías y empiezo a vivir una vida de gracia ante Dios. Reflexionemos, examinémoslos por dentro, cómo andamos, cómo estamos ante Dios. Moisés está convocando al pueblo, le está diciendo, les está dando un mandato. Jesucristo es nuestro Moisés. Moisés le habló al pueblo de Israel. A nosotros los ha hablado, ¿quién? Léame San Juan capítulo 6, 45. O sea, los profetas profetizaron lo que vamos a escuchar a continuación. Serán todos enseñados por Dios. Palabra de Dios. Nosotros obedecemos al Señor, pero nosotros ya no lo aplicamos. Esto ya no lo aplicamos porque ya esto se acabó. Cuando viene Jesucristo comienza la nueva ley, nuevo pacto, nuevos mandamientos, y entonces eso es lo que nosotros aceptamos. Por eso que yo les pedí que leyéramos San Juan 6, 45, porque ya nosotros quien nos instruye es Dios, Jesucristo, ¿verdad? Todo este llamado que Moisés hace aquí en este libro, le pide al pueblo que escuche con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. El hombre completo tiene que poner toda su mirada en Dios. Ok, primeramente es el alma, espíritu y corazón. Que entendamos las funciones de estas tres cosas que nombra la Biblia, porque a veces nosotros la oímos mencionar y quizás muchos de ustedes las conocen. ¿Cuáles son las funciones del alma, del espíritu y del corazón? Entonces, basado en la palabra de Dios, vamos a cerrar esta clase
con la explicación de esto que la va a leer Carlito, que yo le di con esa voz. La lees un poco clara y fuerte para que la escuchemos. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el alma, el espíritu y el corazón según la Biblia? Comprender las distinciones entre el alma, el espíritu y el corazón según la Biblia puede ser un viaje profundo e iluminador. Estos términos a menudo se usan indistintamente en la conversación cotidiana, pero las Escrituras nos brindan ideas matizadas sobre cada uno. Profundicemos en la comprensión bíblica de estos tres aspectos esenciales de la existencia humana. El alma. El término alma en la Biblia se deriva de la palabra hebrea nephesh en el Antiguo Testamento y de la palabra griega psyche en el Nuevo Testamento. El alma a menudo se entiende como el asiento de las emociones humanas, la voluntad y el intelecto. Representa la esencia de una persona, abarcando sus pensamientos, deseos y sentimientos. En Génesis 2:7 leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente, nephesh. Este versículo destaca que el alma es lo que anima el cuerpo físico, dándole vida e individualidad. El alma es lo que nos hace únicos, nuestra personalidad y nuestra conciencia. Jesús habla del valor del alma en Mateo 16:26 diciendo: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Aquí el alma se presenta como la parte más valiosa de un ser humano, más preciosa que todas las posesiones mundanas. El espíritu. El espíritu es otro componente vital de la existencia humana, distinto del alma. La palabra hebrea para espíritu es ruach y la palabra griega es pneuma. El espíritu a menudo se entiende como la parte de una persona que se conecta con Dios. Es el aliento divino dentro de nosotros, el aspecto de nuestro ser que está sintonizado con las realidades espirituales y capaz de comunión con el Espíritu Santo. En Juan 4:24 Jesús dice: Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esto indica que nuestro espíritu es el elemento de nuestro ser que nos permite interactuar con Dios, quien es espíritu. El espíritu es lo que nos permite percibir y responder lo divino. Pablo proporciona más información en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién conoce a los pensamientos de una persona sino el espíritu de esa persona que está en él? Así también nadie comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están unidos. Entonces, el alma, el espíritu y el corazón, los tres componentes del hombre, tienen que estar, digamos, ahí mismo, trabajando unidos. El espíritu no puede ir por el otro, el alma no puede ir por el otro, ni el corazón por el otro. Por eso que dice la palabra de Dios aquí, dice: en este día Yahvé tu Dios te manda a practicar estos preceptos y estas normas, las guardarás y las practicarás con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor lo que quiere es que nosotros esos tres componentes lo combinemos y lo adoremos con todo nuestro ser a Él. Los sirvamos con todo nuestro ser. Por eso que yo no puedo ir haciéndole el caso al corazón que me va empujando para allá,
Porque si yo le hago caso al corazón, empujándome para allá, viendo cosas que a mí no me conviene, que me van a separar, que va a perder la combinación, porque la combinación de tu alma, de tu espíritu y de tu corazón, hay algo que no está bien y esa oración no está llegando hacia Dios. Tenemos que ir al mecánico del alma, del espíritu y del corazón para que la arregle. Y nos repara, para que nuestra oración, es ahí donde que va a decir Santiago, va a decir, ¿verdad? Que la oración nuestra es como las olas del mar, ¿verdad? Que va para aquí y para allá, que no espere recibir nada de mi oración, ¿verdad? Solamente cuando a mí me conviene, voy a Dios. Pero cuando yo estoy bien, no me importa. El alma, el espíritu y el corazón del hombre tienen que estar unidos.